Muy buenas tardes. Agradezco al comité organizador del concurso literario Ricardo Miró considerarme para hacer una exposición sobre algunas reflexiones en torno a la poesía panameña, en particular a dos poetisas que a mi juicio constituyen figuras icónicas en el quehacer literario del país. Son ellas Amelia Denis de Casa y Diana Morán Garay. En cierta medida, siempre ha habido una discusión, un largo debate sobre la esencia de la poesía, sobre los contenidos verificables o no del discurso poético. Y desde Platón, obviamente el famoso libro 10 de la República, en el cual Platón hace una crítica demoledora a las artes, hasta el presente siempre ha habido una escisión y tal vez una subvaloración del recurso poético como medio de expresión de experiencias válidas cognitivamente. En el caso de Platón, recordarán ustedes, para él las artes, particularmente la poesía y el teatro, no tenían ninguna validez en la formación de la juventud porque no aportaban ningún conocimiento verdadero. Un poco excluía de esto la música, porque la música tenía un carácter didáctico por la progresión geométrica de sus escalas, y la pintura porque podía mostrar de alguna forma esa teoría de él sobre la representación. Recuerda que para Platón el mundo sensible no era más que una representación de un mundo ideal, un reflejo de un mundo ideal en donde radicaban las esencias puras y por lo tanto la verdad. Si este mundo sensible era un reflejo, una representación, el arte que reproducía ese mundo sensible era doblemente falso porque era una representación de la representación y consecuentemente solamente servía para exaltar pasiones, dirimir entuertos o hacer exaltación de las más bajas y de los más bajos instintos del ser humano. Por eso recriminaba la poesía y el teatro. Esta división se quedó así hasta el siglo XIX, cuando los avances de la lingüística basados en los estudios de etnografía cultural comienzan a elucidar la naturaleza y uso del lenguaje en determinadas culturas y establecen nuevos derroteros en la interpretación de los signos y en la interpretación de los significados. De esta manera, es hasta el siglo XX, quizás con la fenomenología de Husserl y particularmente con los trabajos de Martin Heidegger sobre la esencia de la poesía, que se logra desbrozar eso. Y tanto Heidegger como Roland Barthes llegan a señalar que la poesía, lejos de constituir un mundo aparte del lenguaje científico, lógico, con el cual se solía describir o explicar la realidad material del mundo y el conocimiento de las ciencias, ya sean estas de orden factual como la matemática o la lógica, o de orden natural como las ciencias naturales o las ciencias factuales, y por otro lado el mundo de la imaginación y de las pasiones, sentimientos o emociones descritos por la poesía. Señala Heidegger, siendo muy breve en esto, que siendo el objeto de la obra poética
y el objeto del conocimiento científico material, ambos tenían validez como proposiciones verdaderas al momento de ser contenidos de conciencia. Y todo objeto que es contenido de conciencia, ya sea el Minotauro, producto de la imaginación, o la tercera ley de Newton, ambos, para efectos de ser contenido de la conciencia, tienen carácter de verdaderos. Y por lo tanto, el mundo de la poesía tiene la misma validez ontológica que el mundo del conocimiento, de la experimentación científica o de la elucubración matemática o filosófica. Siendo así, esta explicación válida para comprender esas dos esferas de conocimiento, se logra establecer, dice Heidegger, la esencia de la poesía. Y la esencia de la poesía está realmente en la verdad que le da el ser elemento constitutivo como contenido de conciencia. De allí que la forma de ver la poesía dentro de estos parámetros está más allá de la relación sintáctica entre los signos o la relación semántica entre signos y cosas significadas. Está estructuralmente amarrada a la noción de verificación científica del hecho que se traduce detrás del lenguaje poético. De manera que, tomando este tipo de referencias, lo que debemos tratar de hurgar o buscar en el discurso poético de Amelia Denis o de Diana Moral, cuál es esa verdad trasunta que está tras la metáfora y que no puede ser explicada con el lenguaje científico o lógico, porque constituye una esfera de conocimiento de la conciencia motivada por las emociones, por las pasiones o por los sentimientos, que son además tres cosas diferentes, y manejadas expresiva y simbólicamente por la imaginación a través del lenguaje. Entonces, es allí donde tenemos, o pretendo yo, ubicar la reflexión en torno a estas dos grandes exponentes de la poesía panameña. Amelia Denis de Icaza nace el 28 de noviembre de 1836 en la ciudad de Panamá, miembro de una familia de clase media acomodada, hace estudios en Bogotá y luego viene y se desempeña en la ciudad como maestra de un colegio de monjas en la ciudad capital. Posteriormente se casa y se traslada a Managua, donde va a residir gran parte de su vida. Su estadía en Managua le permite tener contacto con el mundo cultural más importante en Centroamérica durante ese periodo. Ciudades como Managua, Granada y León son los epicentros de un mundo cultural del istmo centroamericano y del Caribe, y de ahí se forja una gran cantidad de poetas que habían incursionado en modalidades expresivas del romanticismo y postromanticismo, y que con ese proceso de maduración natural va a dar origen a la expresión poética latinoamericana más importante en ese momento, y quizá para el siglo XX, que va a ser el modernismo de Rubén Darío. Con todos esos antecedentes de su formación cultural en Bogotá, sus inquietudes personales y su experiencia en Nicaragua,
Amelia Denis va a lograr acumular un aval literario quizás que no tan importante que quizás no hubiera podido lograr en Panamá, que vivía en las condiciones más precarias, tanto de vida material como de vida cultural. De suerte que para ella es un privilegio y también una gran oportunidad su estadía en la hermana República del Nicaragua. De su producción poética hay algunos versos intimistas, unos que salen precisamente de cierta pasajes dolorosos de tu vida, como Hojas secas, a la muerte de su esposo, y otros poemas sueltos donde hace gala de cierta tradición, de esa tradición romántica y nostálgica prevaleciente en la época. No obstante, lo que nos interesa a nosotros en esta coyuntura es ver cómo vincula ella su experiencia poética, su regreso a Panamá en 1906, con la situación que vive el Istmo y cómo reacciona ella con su lenguaje poético a una realidad material, destructiva, amenazante y sobre todo enajenante. Y es allí que nosotros vamos a ver una Amelia Denis comprometida con una realidad que había dejado de percibir durante muchos años. El poema Victoriano Lorenzo, rememorando un par de años después el fusilamiento del guerrillero Cholo y toda la trama oculta y manipulada con la cual ocurrió ese triste acontecimiento del 15 de mayo de 1903, la lleva a hacer una elegía, poco conocida por cierto, a la muerte de Victoriano Lorenzo. Aparte de eso, también una gran cantidad de poemas a la juventud, de los cuales tenemos como ejemplo Dejad que pase, que es un poema que obviamente conocen todos los panameños, pero principalmente poemas como Patria y Al Cerro Ancón. Al Cerro Ancón tiene la particularidad de constituir un discurso poético-político que para la época va a chocar con todo lo preestablecido dentro de quienes en ese momento abogaban por una bonanza absoluta y un bienestar social incalculable a raíz de la construcción del canal y sobre todo de los supuestos beneficios económicos que traería esa actividad. Sin embargo, Amelia Denis choca con esa realidad y es la única que en su momento se atreve a plantear esa situación. Cuando ella escribe el poema Al Cerro Ancón, ya se habían iniciado los trabajos del canal. El 18 de noviembre de 1903 se firman los tratados y ya en febrero de 1904 se inician los primeros trabajos de topografía, abertura de trochas, caminos, puentes, etc. Para 1906, cuando llega Amelia Denis y Case se encuentra con lo que ocurría en su entorno, era totalmente agobiante ver esa naturaleza abundante, febril, con la cual ella se había relacionado durante su niñez y adolescencia, con la devastación brutal que significaba los trabajos del canal. Ya con el funcionamiento del ferrocarril, medio siglo antes, toda la ruta del ferrocarril había sido devastada
para obtener leña para las máquinas a vapor que hacían funcionar el tren. Esta devastación de toda la ruta del ferrocarril se amplificó con los trabajos del canal, porque tanto las grúas, los botes transbordadores, las dragas, eh, 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 máquinas de transporte, perforadoras, etcétera, funcionaban con máquinas a vapor, y con el combustible natural era el medio ambiente, la vegetación circundante. De manera que cuando llega a Meliadén de Casa, se encuentra que toda esa vegetación del Cerro Ancón había desaparecido. Era como si hubiese una guerra de tierra arrasada, no había quedado absolutamente nada. Toda esa vegetación que nosotros vemos en el Cerro Ancón y en toda la cuenca hidrográfica del canal es vegetación de bosque secundario, porque el bosque primario fue arrasado. De manera que al encontrarse ella, se pregunta, ¿verdad?, por el chorrillo, ¿qué se ha hecho del chorrillo que al pisarlo un extraño se secó? El chorrillo realmente, más que el manantial natural, era el simbolismo que ella tenía de la patria que había sido virtualmente secada o saqueada también para la construcción del canal. Y al preguntarse por el árbol centinela y triste, en el cual ella grabó su nombre, obviamente también había sido producto de la combustión de las locomotoras. Entonces, ese es el Cerro Ancón que ella se encuentra y que obviamente arrastra en toda la lírica de su poema. ¿Qué has hecho de tu espléndida belleza, de tu hermosura agreste que admiré, del manto con que regia lentileza en tus faldas de libre contemplé? O sea, hay dos cosas en este verso, esta estrofa. Uno, la belleza agreste perdida, la vivencia existencial de un mundo con el cual ella convivió y que ya desapareció. Y la otra es las faldas que de libre contemplé, esas faldas de las cuales ya ella no se sentía dueño, que ya habían sido segregadas, que los propios norteamericanos no permitían que los trabajadores del canal vivieran allí por razones de seguridad y también por razones de poblamiento, y que conllevó a la creación de caserones de alquiler en el Chorrillo, Caledonia, en Marañón. Entonces, esa estrofa revela precisamente una condición tanto de crisis existencial como de pérdida del objeto amado, que sumado naturalmente a la segregación social que significaba el área, era para ella una situación totalmente enajenante. Pero además de eso, hay algo en el poema que debe llamarnos la atención. Es cuestión de época, es cuestión de condición cultural y de condición social. Si bien Amelia Denis se indigna, sufre, interioriza ese dolor y que lo expresa a través del arte, ella termina resignándose a la condición de subordinación a la cual nos había sometido nuestra relación con los Estados Unidos. Y muy lejos de establecer una cadencia lírica vibrante
de admonición, de lucha o de un planteamiento beligerante, termina en un pasaje cargado de impresionismo, de metáforas brillantemente concebidas y de un gran cromatismo, como si fuera una pintura de Renoir en la cual las pinceladas cortas y la luminosidad de trasfondo deja entrever un mundo maravilloso más allá de los sentidos. Esa es un verso totalmente impresionista, pero también cargado de resignación. Centinela avanzado, por tu duelo llora por ti la lira. Perdón. Centinela avanzado, por tu duelo lleva mi lira un lazo de crespón. Tu ángel custodio remontóse al cielo, ya no eres mío, idolatrado Ancón. O sea, hay una resignación implícita a pesar de la brillantez y de la elocuencia metafórica del verso. Sin embargo, Amelia Denis de Icaza es una figura cimera dentro de este panorama de la poética nacional, especialmente entre las damas. Quizás en ese momento su sobrino, el poeta Ricardo Miró Denis, siguiendo esa misma trayectoria, hace una reivindicación también del discurso patriótico, si bien tomando como referencia ese romanticismo dominante de la época. Y hay cierto paralelismo, no digo que influencia, pero sí cierto paralelismo en algunas imágenes de un poema y el otro. En Miró tenemos: la patria son los viejos senderos retorcidos que el pie desde la infancia sin tregua recorrió, en donde son los árboles antiguos conocidos de un tiempo que nos hablan de un tiempo que pasó. Sin embargo, Amelia Denis tenemos, por ejemplo, ya no guarda las huellas de mi paso, ya no eres mío, idolatrado Ancón, porque ya el destino desató los lazos que en mi falda forjó mi corazón. De suerte que esa correspondencia simbólica de las huellas, de los caminos retorcidos, de los recuerdos, son precisamente la noción de esa patria imaginada, de esa patria soñada y ahora totalmente alienada. Desde allí, pues, ven en esa perspectiva de recogimiento, de resignación, de cosas juzgadas, el haber perdido y solamente retener las huellas de esos caminos hollados, que es algo muy diferente a lo que vamos a ver después en la poética de Diana Morán. Conjuntamente con Amelia Denis Icaza, posterior a ella naturalmente, otras poetisas nacionales abordaron el tema de la nación, de la presencia norteamericana, de la pérdida de ser de la nación panameña, del trauma, el trauma psíquico y social que significa la impronta de una nación dentro de otra nación, y lo dejan entrever. Entre ellas, Nicole Garay, una mujer de una extraordinaria cultura, poetisa, ensayista, música, educadora, deja una serie de poemas en las cuales recurre precisamente a esa pérdida patética de la nacionalidad. Poemas como 3 de noviembre, El niño patriota y Pérdida de mi tierra son ejemplos claros, ¿verdad?, bien elaborados de ese sentir
por la patria perdida. También lo hace Dora Pérez de Zárate, invocando los recursos tradicionales de nuestra costumbre y nuestro folclore para lograr a través de esa exaltación una especie de reconversión del sentido y el significado de patria. Luego Estela Sierra, con unos versos muy cargados de emotividad, intimistas, en los cuales interioriza la patria, sintetizándolo con el amor materno. Y en los de Esther María Oces, que también en esa misma línea sigue todavía esa tendencia a la resignación de lo actual. Para la década de 1950, y quizás un poco antes, se da inicio a un movimiento que dio por llamarse vanguardista y que tiene como referente el creacionismo de Vicente Huidobro. Bien recuerda, tenía más atrás todos los manifiestos futuristas de Felipe Marinetti de los años 1913 a 1920, y en los cuales abogaba por la desconstrucción y supresión de la rima, de la puntuación y de la métrica en la poesía. La nueva poética vanguardista creacionista que va a desarrollar Vicente Huidobro y que muy oportunamente hace uso de ella Neruda, creando uno de los monumentos literarios más grandes del siglo XX, y que obviamente fue motivo de una guerra durante toda la vida entre Neruda y Huidobro. El hecho es que para 1950 el vanguardismo había tomado forma y la poética más expresiva, más singular y mejor elaborada va a ser Panamá Defendida de José Franco, y que va a sentar las bases de toda la poética posterior. José Franco, quizás siguiendo en su discurso poético de Panamá Defendida, el canto general a América de Neruda, logra establecer una cosmogonía de la nación panameña para partir de allí desarrollar a lo largo de 5 poemas muy bien elaborados su historia pasada, su historia presente y la reivindicación nacional. Todo ese contenido está encaminado a sentar a través de la poesía todo el sentimiento de rebeldía acumulado por el pueblo panameño. A pesar de que esa obra obviamente no fue muy bien recibida en su momento, tuvo que ser objeto de publicaciones clandestinas, algunas de ellas en Ecuador. La reacción de la derecha macartista en Panamá no permitía publicaciones de esa naturaleza. Entonces, pero posteriormente logró en el 59 obtener un segundo premio en el concurso Ricardo Miró. Hago toda esta digresión porque en el caso de José Franco como en el de Diana Morán encontramos un cambio de dirección y también un cambio de construcción de la imagen. Lo que en los versos románticos de Amelia Denis, de Ricardo Miró y de Gaspar Octavio Hernández estaban encaminados a lograr cierto grado de interiorización
emotiva del dolor de la patria en el caso de José Franco, Diana Morán y todos los poetas de esa generación. Está orientado a la elaboración de imágenes expresionistas, de pinceladas gruesas, de colores oscuros, de grises en contrastes con negros, de dolor, de desamparo y de muerte. Al igual, si bien la poesía de Amélia Denis de Casa nos recuerda las pinturas de Renoir y de Monet, acá la poesía de Franco y de Diana Morán quizás nos traigan a la mente las imágenes tortuosas de la mujer suplicante y de la otra que hace una admonición al cielo, y del cadáver del niño, del soldado destripado que plasmó Pablo Picasso en la Guernica. Es decir, es un trabajo que va a decirle al dolor lo que es el dolor, la muerte que es la muerte, y al enemigo le va a decir: nos vamos a vengar, nos vamos a echar. Y de eso se trata, esa nueva poética. Ante estos antecedentes que vemos ya un poco más elaborados, los incidentes del 9 de enero de 1964 van a ser objeto de una nutrida producción poética de todos aquellos jóvenes que en un momento determinado encontraron a través de la poesía la forma de exteriorizar su ira, su impotencia, el dolor y la necesidad de restituir, aunque fuese de manera simbólica, esa agresión de la cual habían sido víctimas. Poemas, un poemario bastante nutrido de versos de Diana Morán, Moravia Ochoa, Bertalicia Peralta, Ramiro Ochoa, Dimas Lidio, Ramón Oviedo, Pedro de Rivera, van a ilustrar con suficiencia los eventos, los hechos y los sentimientos de esos acontecimientos del 9 de enero. Pero para nosotros, quizás el poema más icónico de todas esas gestas fue Soberana Presencia de la Patria, de Diana Morán. Diana Morán nace el 17 de noviembre de 1929 en el pueblo de Cabuya, en Chame. Cursa estudios en el Instituto Nacional, y su estancia en el instituto coincide con uno de los momentos cruciales en la lucha por la reivindicación soberana del país, que es el movimiento estudiantil de 1947, encaminado a cancelar el Tratado Filló-Hains por parte de la Asamblea Nacional, y que en cierta medida concedía, además de las 132 bases existentes en el país, 10 bases adicionales a los Estados Unidos, con la excusa de que el canal todavía estaba en riesgo y necesitaba incrementar su potencial militar en el istmo. Como consecuencia de ello, el movimiento estudiantil, la sociedad civil, el Frente Patriótico y el Partido del Pueblo y una gran cantidad de dirigentes, de trabajadores, se movilizaron y lograron finalmente, el 12 de diciembre de 1947, hacer que la Asamblea desistiera de aprobar
el tratado y que de una vez por todas las bases militares fueran devueltas a territorio panameño. Esa quizás sea la primera experiencia de Diana con esas luchas estudiantiles en las calles en búsqueda de las soluciones a los problemas de la soberanía nacional y la jurisdicción panameña. Aunque no dudo que haya vivido toda la experiencia de los golpes de Estado de 1941, la lucha por la Constitución del 45, la inestabilidad política durante la década del 40 y posteriormente, ¿verdad?, la impronta neofascista del Remonato hasta el año 1955, cuando ella termina de graduarse en la universidad. Es decir, todo es un acumulado de experiencias históricas, pero también de experiencias literarias que van a conformar su actitud mental y sus vínculos personales y sociales con un movimiento emergente, revolucionario y profundamente nacionalista. Es entonces cuando nosotros vemos emerger en 1964, luego de haber publicado algunos poemas en algunos medios de difusión cultural, como La Otra Columna, y haber escrito algunos relatos vinculados a las tradiciones folclóricas del país. Soberana presencia de la patria tiene, a diferencia de Gaviota de Cruz Abierta, de que es una admonición, pero más de la admonición al enemigo, es una muestra de odio, de resentimiento acumulado y de ira irrefrenable que se traslada a un lenguaje duro, agresivo, pero también agónico. Dentro de eso, a diferencia, digo, de Gaviota de Cruz Abierta, en la cual utiliza los problemas y los simboliza los personajes de las crisis nacionales a través de una serie de relatos poetizados para que fuesen asimilados por los niños, en Soberana presencia de la patria encontramos una verdadera admonición al enemigo que estaba ahí enfrente, al otro lado de la Avenida de los Mártires. Esa admonición se traslada sin grandes recursos metafóricos, sin hacer uso de digresiones que simulen o encubran las intenciones originales para impactar directamente al lector. Escuchen lo que digo, con una brasa de odio en el pájaro dulce que habitaba mi seno. Es decir, ahí está el odio, una brasa de odio, ¿verdad?, que no se va a apagar. Oh prendida garganta de mis muertos, yo tengo que gritar con su polen de incendio en los 4 puntos de la rosa del aire, donde soltó la OPI sus vampiros. Obviamente que allí no hay ningún intento de combinar nada, inclusive ese discurso patriótico en el cual la patria son los viejos senderos recorridos o la huella que dejada sobre el cerro, está la brasa de odio, lo irreconciliable, lo imperdonable. De manera que allí, y un poco hago referencia a esto, también a ese sentido de la patria, que un poco ya no los había hecho José Franco. José Franco
en su, en su poema, en el poema quinto, ¿verdad? Nos hace ese planteamiento totalmente expresionista, en el cual deja marcado esa condición, deja marcada esa condición de patria humillada, prostituida y vendida. ¿Cuántas veces, oh patria, cuántas veces patria mía, cuántas veces tus horas son horribles cloacas, oscuros pozos de miedo estremecido, cementerios de tristes excrementos? Te miro a veces, patria, como un túnel de cruces y burdeles, como un golpeado muro de cantina. Esto es una imagen expresionista total, en la cual José Franco cambia totalmente el sentido de esa patria romántica perdida en la vegetación de Miró o en el Cerro Ancón de Amelia Denis de Casa, y que toma forma en las otras dimensiones de la patria, en la cual Diana Morán va a establecer esa angustia existencial, ese dolor inacabado, esa incapacidad de perdonar que va a transmitir a través de todo su poemario, Soberana Presencia de la Patria. Dice Diana Morán: oh prendida garganta de mis muertos, yo tengo que gritar con su polen de incendio en los 4 puntos de la rosa del aire, donde soltó la UPI sus vampiros. ¿Qué palabra, por más sucia que sea, no resulta flor para escupir tu rostro de búfala en conserva? ¿Qué adjetivo de ángel es para pintarte buitre, si por cada paloma que la mano te ofrece, asesinas la mano, la sal y la paloma? Y continúa: malditos de ayer, asesinos de hoy, Herodes de siempre. Yo tengo que gritar, mis muertos son vivas sembraduras, ataúdes que nutren la esperanza con el ritmo ascendente de la lucha. En las cuencas de rosa revientan las espigas, en la espada de Ascanio se arman las legiones. Los fémures de Alberto, Teófilo y Rogelio son astas invencibles otra vez en el muro. A ustedes que asesinan los dedos, sembradores de olivos, del hijo acribillado retoñan muchos hijos, del obrero en el polvo 1000 obreros regresan, del semen inmolado toda cuna germina, las tumbas pregonan, se desclavan los clavos, de la cal del pueblo el pueblo resucita, y tú, pequeña patria, gigante de esta fecha, esculpida en la roca de tus muertos para nacer definitivamente, abrirás tus alas agredidas en el dolido cofre de tus peces. Hasta el último niño en presagio de mieles ofrenderá su pálpito de auroras por la libre heredad de sus palabras, hoy, mañana y siempre. Como ven, se trata sobre todo de un discurso poético, totalmente incendiario, beligerante, admonitorio, sobre todo recalco esa palabra, admonitorio, porque advierte, al igual que otros poetas de esa generación, que el enemigo va a ser derrotado, que van a ser incendiadas sus naves y que finalmente tendrán que irse. En esa dirección, toda la poética, esa de vanguardia, y que posteriormente algunos analistas
han definido como nueva poesía panameña, tiene ese carácter que contrasta con la poesía anterior. Y son estas dos mujeres los puntos de referencia imprescindibles para poder hacer una ponderación crítica y, si es necesario decirlo así, una interpretación de esa evolución conceptual y no solamente estilística de la poesía panameña, y quizás poder a partir de ahí establecer nuevos derroteros cónsonos con las inquietudes de una sociedad panameña que se debate entre un pasado ominoso y cargado de cruces y dolores, y un futuro marcado por la incertidumbre, por el oportunismo y por la corrupción.